pastor, un teólogo que se llama James White, que se avienta unos debates padrísimos. Entre ellos el de la predestinación, pero también se avienta uno con un ateo que él dice, es que el Nuevo Testamento es diabólico. Pero lo que pasa es que nunca vemos que realmente Dios abre su gracia. Y abre su gracia para quien quiera. Entonces por eso dice Pink, la pregunta correcta es ¿por qué la gente prefiere el infierno en vez de un Dios amoroso? Porque somos orgullosos, soberbios y voluntariamente lo rechazamos. Como dice Juan 3:19, vino la luz al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas. Esa es la realidad. Si nos parece injusto, finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponernos de rodillas. No hay de otra. Les voy a enviar primero Dios un debate que finalmente tuve con algunos amigos respecto a este punto, muy resumido obviamente, pero espero que les ayude. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, lo prometido era deuda. No íbamos a llegar a la reconciliación con nuestras mentes de cómo juega la soberanía con la responsabilidad, pero sí a una realidad que está bíblicamente revelada y que ambas existen y son perfectamente compatibles en la mente y en la lógica de Dios. ¿Ok? Concluimos el estudio pasado con una frase de C.S. Lewis que dice: la providencia y el proceso natural de causas no son alternativas. Los dos determinan cada acontecimiento porque los dos son uno. Comentábamos en la tarde, señora, ¿se acuerda? Como Núñez decía, pues los accidentes no existen porque están dentro de la mente de Dios. ¿Ok? Ahora, la obra soberana y la obra salvadora de Dios son fundamentales para entender una promesa que hace Cristo. Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros vemos, se los he recomendado varias veces, estudiar Juan 17, cómo Jesucristo ora. Es la transición, digamos, del ministerio terrenal de Cristo aquí en la tierra. Todo lo que vino a hacer, anunciar, al ministerio que hoy ejerce como intercesor, porque ya está ejerciendo, siempre lo hizo, pero digamos que ahí se manifiesta con más claridad. Y ahí vemos quiénes son los que aman a Dios, quienes aceptan, quienes reconocen a Cristo, quienes conocen al Padre a través de Cristo. Y lo aceptan como tal, como Señor y como Salvador. Pero vemos aquí que dice, y sabemos, es una certeza, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto evidentemente nos habla de la soberanía, por eso la oración con la que empezamos fue con el Salmo 42, porque habla de esa providencia, de esa soberanía de Dios, del Dios creador y gobernador de todo, y habla como el salmista lo vemos sufriendo lo que estaba pasando en su momento, pero vemos el sufrimiento y el gemir de su alma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos una cosa, ¿sí? Aquí estamos hablando de los llamados. A lo largo de este atributo de la soberanía, hemos explicado cómo es un llamado efectivo el que hace Dios para salvación, ¿de acuerdo? Y derivado de ese llamado, es que sabemos que es un llamado por amor. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Si lo comparamos con Primera de Juan, esta yo se las leo, 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Finalmente vemos que el amor está detrás de esa misericordia y de esa elección soberana y de ese llamado efectivo. ¿Y para qué nos llama? Justamente para que nos conforme a la imagen de Cristo. No es un llamado, porque muchas veces hay quienes dicen, bueno, ya, Dios vino, Jesucristo vino y nos perdonó de nuestros pecados. Sí, pero también nos santificó. Y nos santifica a través de la fe, de la verdad. Y a través de las circunstancias de nuestras vidas, Dios va a obrar ¿para qué? Para conformarnos a la imagen de Cristo. Regresemos a Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En iglesias, pues digamos de una doctrina muy superficial, presentan esto y te dicen, no, mira, no te preocupes. Si tú perdiste este trabajo es porque Dios tiene preparado un trabajo mucho mejor para ti. No, hay que leer el contexto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Que Dios nos va a conformar a su imagen. Si nosotros recordamos lo que vimos perdón, es que luego se me vienen versículos que quiero tenerlos, apuntarlos para el resumen que les envío. Si nosotros recordamos, cuando hablamos de la palabra de Dios y de cómo estudiar la palabra de Dios, en segunda de Corintios 3:18 vimos que Dios usa la palabra para que, como un espejo, para vernos y a través de ella irnos transformando. Eso es un hecho. Pero aquí vamos a ver que todo lo que acontece en nuestras vidas también nos va a llevar a ese camino. ¿Sí? Obviamente a sus hijos, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos lo que está detrás de estos versículos de Romanos 8, vamos a ver que lo que Dios persigue es su gloria. En una mentalidad carnal de nuestra parte, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir, parece muy egoísta, parece muy egocéntrico Dios, porque nada más busca su gloria. Pero olvidamos que en la medida en que Dios es glorificado, para sus hijos nosotros también somos glorificados. Y somos conformados a su imagen. Puede parecernos duro, puede parecernos pesado, pero finalmente es lo mejor. Como cuando a un niño lo llevas al médico para que le pongan sus vacunas. ¿Le va a doler? Sí, pero es por su bien. ¿De acuerdo? El bien al que se refiere esta palabra que llamamos, que vemos en los versículos, que todas las cosas le ayudan a su bien, es algo moral o intrínsecamente bueno. ¿Sí? No es algo que en apariencia necesariamente sea agradable o apacible desde su aspecto externo, sino que es un bien que en el fondo, el núcleo de lo que pasa es intrínsecamente bueno. Strong contrapone el agathos, algo bueno intrínsecamente, a kalos, algo que es en lo externo, algo hermoso. Y esta palabra que vemos en Romanos 8:28 es agdasos, es decir, algo que es bueno por sí mismo, algo que en sí mismo es bueno, aunque nosotros en apariencia podamos ver algo diferente. Las consecuencias inmediatas variarán. Las circunstancias actuales, lo que realmente van a provocar en nosotros, van a desarrollar un carácter, ese carácter de Cristo, esa imagen de Cristo, conforme a Cristo, y que nos proyectará a una glorificación futura. Por eso vemos en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Es ese bien al que se refiere Romanos 8. ¿Queda claro? Ok. Entonces, vamos a ver que vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas en nuestras vidas. Porque dice, todas las cosas son a bien.
vamos a ver la providencia y las cosas buenas. Los atributos de Dios. Lo que estamos viendo aquí, conociendo a Dios, ¿qué va a pasar? Nos van a ayudar. Vamos a ver que su fuerza y poder nos va a ayudar. Salmo 18, versículos 1 y 2. Salmo 18, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando nosotros conocemos a Dios, ese Dios soberano, ese Dios todopoderoso, vamos a poder entender que es nuestra fortaleza. No porque nosotros seamos débiles, Él va a ser nuestra fortaleza. Un ejemplo lo vimos, Daniel con los leones. ¿Qué sucede? Encontró el león su fortaleza y no le pasó nada. Sus mismos amigos en el horno, David contra sus enemigos, siempre encontraron fortaleza. Entonces, vemos que esa cosa buena que es el atributo de Dios, esa fuerza y poder de Dios, el conocerlo, nos van a ayudar. Y aún mismo, eso que es intrínsecamente bueno, que Dios sea bueno, es para nuestro bien. También como le pasó a Pablo, ¿no? Cuando escribió Filipenses, igual otro versículo sacado de contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Exacto. O sea, cuando escribió eso, a ti te pareciera que pues tenía una vida bien y todo, pero lo escribió estando en las mazmorras, ¿no? Pero exactamente. Porque su sumo gozo estaba en Cristo. Entonces, de ahí, o sea, pasó naufragios, pasó hambre, pasó todo. O sea, y que diga eso es porque realmente sus ojos estaban puestos en Cristo, ahí estaba su gozo. Totalmente. Pero ahí vamos a verlo en las tentaciones y en lo que parece malo. Aquí estamos en el aspecto bueno, que son los atributos de Dios. Sí, claro. ¿Ok? Pero es cierto, es correcto. ¿Ok? Dios nos fortalece en nuestras debilidades. Lo vamos a ver más adelante, pero leámoslo ahorita. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Finalmente nosotros vemos ese aspecto, como me lo mencionaba César, esa debilidad o esos problemas, pero vemos la fortaleza de Dios. La gracia, ¿qué va a pasar? Nos va a fortalecer. Isaías 40, versículos 29 a 31. 40, ¿verdad? Uh-huh. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto nuevamente, no debemos de sacarlo de contexto, ¿ok? Pero sabemos que hay una fortaleza y vamos a verlo, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las tentaciones y el pecado, cómo justamente en Cristo encontramos esa fortaleza y cómo a pesar de las circunstancias está ese aspecto bueno de Dios, que Dios no se olvida de sus hijos, ¿de acuerdo? Sus promesas también son para nuestro bien, es el consuelo, por ejemplo, de nuestro perdón. Salmo 103:12. Los que traía la Biblia de camino no todas son promesas, ¿verdad? Lo que pasa es que no creo, ciertamente no, porque por ejemplo vemos, creo que buen ejemplo. yo todavía la uso porque esta la rayé y rerayé y volví a rayar. Si nosotros vemos, fíjese, ok, qué buen punto, un paréntesis. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ves? Dios quiere tu prosperidad. No, es un saludo de un apóstol a una persona, ¿ok? No es una promesa de Dios. No es una promesa de Dios. Nos decía, ¿no? Que donde decía casa de Israel, que pusiéramos nuestro nombre. Y las promesas no eran para nosotros. No, hay que entenderlas en su contexto. También las de Abraham. Todas las promesas. Las de Abraham es una promesa para nosotros.
no para conquistar, no para pisar y ganar tierras. No. Sí, porque- Es una promesa, ¿por qué? Porque está anunciando la salvación a través de Cristo a todas las naciones, no solo a los hijos físicos de Abraham,